Bethesda era intocable. Skyrim, Fallout 4, la compañía que había redefinido los RPGs 2 veces seguidas. En el E3 de 2018, Todd Howard subió al escenario y soltó la frase que se haría meme: "It just works". No funcionaba. Fallout 76 llegó en noviembre, bugs imposibles y un mapa enorme que estaba vacío. El lanzamiento más esperado del año convertido en el mayor chiste de la industria. ¿Cómo acaba ahí un nombre tan grande? Esta es la autopsia de Fallout 76. Todo empezó con promesas. Todd Howard anunció que Fallout 76 tendría un mapa 4 veces más grande que Fallout 4, un mundo online para reconstruir América con tus amigos y la posibilidad de crear tu propia historia posapocalíptica. Los trailers parecían de película, paisajes de Virginia del Oeste, música nostálgica y escenas que prometían libertad total. La prensa se volvió loca. En los foros, los fans no paraban de especular. La expectación era total. Algunos lo llamaban directamente el Skyrim Online. El hype estaba en lo más alto. Parecía que Fallout estaba a punto de entrar en una nueva edad dorada, pero había un problema oculto. Bethesda nunca había hecho un multijugador masivo real, y esa falta de experiencia fue la primera grieta de un proyecto demasiado grande como para sostenerse. Noviembre de 2018. Millones de jugadores entran el día 1 y el juego se rompe en tiempo real delante de ellos. Criaturas que atraviesan paredes, texturas que no cargan, misiones que no se pueden terminar porque el juego simplemente decide no activarlas, bases enteras desapareciendo de un día para otro sin explicación. Eso es solo la superficie. Las redes se llenaron de clips en horas, jugadores atrapados bajo el suelo sin poder salir, servidores que se caían cuando los enemigos empezaban a duplicarse solos como si el propio juego quisiera autodestruirse. Fallout 76 fue trending mundial, pero no como Bethesda quería, y todavía no hemos hablado del problema de fondo. El mapa era enorme, 4 veces más grande que Fallout 4, y estaba completamente muerto. Fallout siempre fue los personajes y las conversaciones que tenías con ellos. Aquí no había nada de eso. La gente lo comparaba con otros desastres, y Fallout 76 salía perdiendo. Cyberpunk también salió roto, pero al menos tenías una historia que te enganchaba, personajes que recordabas y CD Projekt acabó arreglándolo. Bethesda entregó un mundo vacío y se fue a casa, y esto solo era el principio. Lo más irónico es que los fans ya estaban acostumbrados a los bugs de Bethesda. Skyrim, Fallout 3 o Fallout 4 siempre salían con errores, NPCs atravesando paredes, físicas absurdas, pero eran bugs que hacían gracia, momentos virales que se convertían en memes. Fallout 76 fue distinto, sus fallos no eran divertidos, eran frustrantes, misiones que se rompían, bases que desaparecían sin explicación, servidores que te expulsaban cada 2 horas. La diferencia era clara, los errores de Skyrim daban vida a la comunidad, los de Fallout 76 la mataban poco a poco. Pero el desastre no se quedó dentro del juego. Bethesda lo empeoró con errores fuera de la pantalla. La edición de coleccionista prometía bolsas de lona premium y lo que entregaron fueron bolsas de nylon baratas. El escándalo fue tan grande que incluso hubo quejas legales. Al principio Bethesda intentó excusarse diciendo que no había presupuesto, pero la presión fue tal que meses después enviaron las bolsas correctas. Luego vino la filtración de datos. La web expuso nombres, direcciones y tickets de soporte de miles de jugadores. Un error de seguridad de principiante que hundió aún más la confianza. Y como guinda del pastel, las microtransacciones. Bethesda había prometido que Fallout 76 no sería un pay to win, pero pronto aparecieron cosméticos caros. Y lo peor, lanzaron Fallout First, una suscripción premium con servidores privados, átomos al mes y objetos exclusivos. Y para colmo, los supuestos servidores privados fallaban, no eran tan privados como prometían, y algunos jugadores reportaban que sus mundos se mezclaban con los de otros. Cada semana era un escándalo nuevo. Fallout 76 ya no era solo un mal lanzamiento, era un espectáculo de vergüenza ajena que se convirtió en símbolo de cómo no tratar a tu comunidad. Con la reputación en ruinas, Bethesda intentó salvar lo insalvable. Durante meses lanzaron parches que arreglaban unos bugs y creaban otros nuevos, pero abandonar el proyecto no era una opción.
El gran golpe llegó en 2020 con la expansión Wastelanders. Por fin añadieron NPCs humanos con diálogos, facciones y nuevas misiones. El mundo, que antes estaba muerto, empezó a tener vida. Los jugadores podían unirse a facciones y tomar decisiones en diálogos, como en el Fallout clásico. Era lo que se había prometido 2 años antes. Algunos youtubers lo aplaudieron. Ahora sí parece un Fallout de verdad. Pero para millones de jugadores era demasiado tarde. La primera impresión había matado al juego. Después vinieron más expansiones con contenido extra y la Hermandad del Acero. Bethesda intentó venderlo como su propio No Man's Sky, un juego que había fracasado al principio y luego se recuperó, pero la comparación nunca convenció. Fallout 76 pasó de ser la gran promesa del multijugador a convertirse en un título que sobrevivía a base de parches, suscripciones y expansiones tardías. Intentaron vestirlo, pero el daño ya estaba hecho. Hoy es jugable, estable y con actualizaciones regulares. Tiene su pequeña comunidad fiel que lo defiende, pero el verdadero recuerdo de Fallout 76 es haber sido uno de los peores estrenos de la historia, un ejemplo de cómo arruinar la reputación de una saga en cuestión de días. Bethesda pasó de ser vista como la compañía que nunca fallaba a perder la confianza de millones. Cada nuevo anuncio estaba acompañado de la misma sombra. ¿Y si vuelve a pasar lo de Fallout 76? Y la comparación es inevitable. No Man's Sky se recuperó. Cyberpunk 2077 se recuperó. Fallout 76 nunca logró ese arco de recuperación completa. Lo que debía de ser el inicio de una nueva era se quedó como el recordatorio de que ni siquiera los gigantes son intocables. Bethesda ya confirmó oficialmente que Fallout 5 llegará, pero será después de The Elder Scrolls 6. Es decir, todavía falta mucho, pero la promesa está sobre la mesa. ¿Podrá la saga recuperar el brillo que perdió en 2018?